Bueno, buenas tardes, colegas que siguen la clase a través de YouTube. Buenas tardes, colegas que se encuentran aquí en el salón. El día de hoy cerramos nuestras clases o nuestro recorrido por Jung, ¿no? Un breve recorrido por Jung en este curso de fenomenología y psicoanálisis, fenomenología e inconsciente, ¿no? Este diálogo entre las dos tradiciones. Hoy vamos a dialogar con Jung. Ya hemos hecho un breve recuento de nuestro curso, una primera aproximación a Jung en la primera clase de Jung, luego en la clase anterior, bastante accidentada por la naturaleza de nuestra amada facultad, vimos el concepto de umbral de umbral de conciencia, vimos el concepto de arquetipo, inconsciente colectivo y el de conciencialización e individuación. Muy rápidamente, como saben, pues el curso está más enfocado en el concepto de inconsciente y su relación con la conciencia y demás. Entonces, quizá el lado terapéutico no lo tocamos tanto, tampoco entramos en una descripción cuidadosa de los arquetipos ni nada, ¿no? Los mencionamos de paso, ¿no? Por lo menos. Eh, y el día de hoy nos ocupa el tema quizás más espinoso del pensamiento de Jung, que es el concepto de sincronicidad, ¿no? Este concepto ya lo mencionas un poco antes de iniciar la clase en forma, ¿no? El propio Jung sabe que es difícil de vender, ¿no? El texto de interpretación de la naturaleza y la psique empieza pidiéndole al lector una mente abierta, ¿no? Es una interpretación de lo ente, una posición ontológica que supone romper, digamos, con nuestra posición cotidiana occidental de la causalidad, ¿no? Y bueno, que está además conectada con un montón de ideas que podemos considerar tabú, ¿no? Como es la percepción extrasensorial, la adivinación, las experiencias cercanas a la muerte, y pareciera que todo lo que uno tiene que decir para que no te tomen en serio está conectado con sincronicidad, ¿no? Estaba viendo un post, era de Reddit, ¿no? Que hablaba sobre, no sé si recuerdan, digo, quizás lo recuerden o quizás tienen vidas más allá del internet, a diferencia de mí. Pero había una aplicación hace unos años de moda que se llamaba Randonautica. Y Randonautica era una aplicación que básicamente tú le ponías una intención y te daba una ubicación al azar, ¿no? Y la idea era pues, que tú pedías una ubicación al azar de un portal. Entonces te decía, ve a tal lugar, ¿no? Y en ese lugar ibas a encontrar algo, ¿no? Entonces, digamos, podríamos verla con una aplicación que da ubicaciones cercanas a ti al azar. O la interpretación junguiana es que es una sincronicidad eh, eh, cibernética, ¿no? Que tú intencionas la aplicación y entonces se da esta coincidencia entre la carta al azar que saca la aplicación y la intención que tú tienes. Sería como, digamos, presumiría la función de esta aplicación sincronicidad, una aplicación de sincronicidad. Eh, eh, Debo confesar, vamos hoy a intentar reproducir, usted le pedía a colegas que me ayudaran, no hubo mucho interés, el experimento de Zener-Ryan sobre percepción extrasensorial. Debo confesarles adelantado que en los intentos que hice estos días antes, todos salen por abajo de la estadística de lo que Ryan decía que iba a salir. Pero, bueno, no sé qué tan buen ejemplo. Es el ejemplo, lo entiendo, pero no sé qué tan buen ejemplo es en tanto que Ryan que lo hicieron 800 veces y que en 800 veces acertaba. Yo lo hice como cuatro, pues no obtuve el resultado, ¿no? Vamos a ver si con más casos esto o si, bueno, estamos forzando un poco la cuestión. Entonces, sincronicidad. Pero antes de eso, ¿no? Vamos a hacer un brevísimo recuento, que todos ustedes estuvieron en la clase anterior, entonces vamos a hacer un recuento brevísimo de la clase anterior, ¿no? Decíamos, vimos conceptos claves en Jung, vimos arquetipos e inconsciente colectivo, ¿no? Una compilación de los 30 a los 50 de el concepto de arquetipo en Jung, y nos guiamos particularmente por consideraciones teóricas, el capítulo cuarto, y de ahí nos movimos un poco hacia los otros, ¿no? Pero el interés principal está en el capítulo 4 de consideraciones teóricas para nuestro curso, claro. O sea, eh, y vimos, les decía, en cuatro temas, ¿no? Uno fue el concepto de umbral de conciencia, ¿no? Eh, yo, como psicoanalista, ¿no? Decíamos, pareciera ser el supuesto fundamental de cualquier, del psicoanálisis, ¿no?
la que podrías llamar el llamado supuesto uno de Introducción al Psicoanálisis de Freud, que es el concepto de inconsciente. En otros términos, Jung comparte con Freud la idea de que la conciencia y la psique nos identifican, de que la psique es más grande que la conciencia y que la conciencia simplemente una parte reducida de la psique, ¿no? Entonces tenemos el supuesto de que hay otra cosa más allá de la conciencia, o sea, lo inconsciente, sea lo que sea lo inconsciente, ¿no? Jung lo explica bellamente con una analogía, dice, suponer que la psique se identificara con la conciencia, ¿qué lugar habría para una psicología? La psicología sería completamente irrelevante porque sería de algo plenamente conocido. No habría misterio, no habría nada que descubrir, nada que investigar, ¿no? Dice, el suponer que la conciencia científica con la psique es suponer, por ejemplo, que la percepción de una cosa la copa completamente, que con ver esta botella tú conoces todo sobre la botella, ¿no? En los términos, negar el ángulo trascendente, ¿no? De la cosa, ¿no? Que es un polo de muchos actos de conciencia y que hay cosas que se dan, pero muchas otras que se rehusan, que se sustraen. En los términos vemos la parte de enfrente, pero la parte de atrás siempre se sustrae. Y si vemos la de atrás, la de enfrente se sustrae, ¿no? Lo mismo dice, pasa con la conciencia, ¿no? O sea, el que supone que la psique y la conciencia se identifican, supone pues que no hay lado oscuro en la conciencia, supone que la conciencia no tiene nada trascendente en ella y que entonces se da plenamente, ¿no? ¿Quiénes suponen eso? Pues principalmente los fenomenólogos. Entonces dice, eso es aberrante, ¿no? O es por nuestra posición, diríamos, ingenua, ¿no? Eh, eh, y Jung intenta explicar un poco, difiriendo en particular de la estructura de la psique consciente e inconsciente, o CS-UCS de Freud, una analogía de la conciencia, que es la que he llamado la analogía del umbral, ¿no? Dice, y pensemos la psique, pensemos la conciencia como un umbral, como el umbral del sonido, del oído o el umbral de la vista, ¿no? El espectro electromagnético, en esta analogía, a reproducir, sería la psique completa, ¿no? La psique completa sería todo el espectro electromagnético. Pero dentro del espectro electromagnético, solo una parte es visible, ¿no? Concretamente sería, pues, el espectro electromagnético que va de lo que llamamos rojo a lo que llamamos violeta, ¿no? Es la parte que podemos ver. Todas las ondas más anchas, ¿no? Hacia el infrarrojo no podemos verlas. Las más angostas hacia el ultravioleta tampoco podemos verlas, ¿no? Pero, digamos, entonces la conciencia sería solo este umbral, ¿no? Esta analogía tiene muchas consecuencias. Consecuencia número uno, ¿no? Jung dice, eso quiere decir entonces que la diferencia entre la conciencia y el inconsciente no es sustancial, sino solo perspectivista. O sea, igual que la luz del espectro visible y del espectro invisible no es sustancialmente diferente, solamente tiene un ancho de onda distinto, lo mismo sería lo consciente y lo inconsciente para la psique. Serían solamente, digamos, diferentes cantidades de energía o distribuciones energéticas, pero no. Mientras que si recuerdan en Freud, ¿no? La idea es que todo lo inconsciente o lo propiamente UCS es completamente diferente a la conciencia, ¿no? Entonces, con eso resuelve pues este problema, ¿no? Que también ya Henry señaló, ¿no? De separar conciencia e inconsciente como cosas distintas, ¿no? Y pues la idea de mantener una cierta comunicación, ¿no? Y posibilidad de comunicación que veremos que al final el gran tema en Jung es cómo se comunican consciente e inconsciente. También en Freud, ¿no? Hablamos también y muy pertinentemente me hicieron la observación que esta crítica aplica para CS y UCS, pero no aplica para id, ego y superego, ¿no? Para la otra estructura de la psique, y es completamente cierto, ¿no? Parece que el propio Freud sí se da cuenta, pues, que no puedes separar inconsciente y mantener algún tipo de, sino cómo se comunicaría, ¿no? En fin, eh, otra consecuencia, ¿no? Es, vemos las tres dimensiones, ¿no? En el lado infrarrojo, digamos, en la parte que no alcanza a ser consciente, que es tan débil, digamos, energéticamente, que no alcanza el nivel de la conciencia, coloca a todo lo que está en los márgenes de la conciencia,
Jung lo escribe como psicoideo, ¿no? Como limítrofe de la conciencia. O sea, exacto, limítrofe. Toca la conciencia, pero no es del todo parte de la conciencia. El extremo psicoideo, digamos, más débil, inferior, el espectro infrarrojo del umbral de la conciencia, del espectro de la psique, serían los instintos, ¿no? Los instintos que, a diferencia de Freud, que como vimos va a intentar identificar lo inconsciente con los instintos, concretamente, bueno, pulsiones, demás, ¿no? Jung va a cuestionar, digamos, el peso que le da el puro instinto, ¿no? Dice, bueno, el puro instinto, dice, es un impulso, ¿no? Es poco diferente a un reflejo y no parece tener, en realidad, gran interés en lo que respecta a la conciencia, ¿no? El puro instinto, ¿no? El puro instinto sería como, decíamos, hacerte bolita cuando soy un ruido fuerte, en fin, ¿no? Pero no difiere mucho de que suba tu temperatura cuando tienes una infección o de que te peguen con un martillo y tu pierna haga así, ¿no? Parece tener mucho interés, ¿no? Y aquí es donde el otro lado del espectro de la psique toma interés, el otro límite psicoideo, ¿no? Que sería el lado ultravioleta. La ultravioleta, en donde va a estar algo que acompaña al impulso del instinto y que Jung le llama imagen, la imagen del instinto o, en términos jungianos, el arquetipo, ¿no? Él va a explicar esto con una analogía, que es la analogía de la hormiga, ¿no? Dice, la hormiga tiene el instinto de hacer cachitos la hoja y llevarla a su casa, ¿no? El instinto sería la acción, digamos, de cortar, pero ese instinto supone una cierta concepción de mundo, o sea, la de hoja, casa, ¿no? Estos elementos, esta imagen, esta concatenación de elementos en que el impulso se realiza, sería el arquetipo o la imagen eh, 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 la imagen del instinto, digamos, sería la base del arquetipo. Esto es muy interesante porque entonces Jung va a poner el interés del psicoanálisis no tanto en la relación que tiene la conciencia con esto, sino la relación que tiene con esto. Digamos, pensémoslo en términos freudianos. El problema no es el instinto sexual, el problema es cómo, con quién y cuándo el instinto sexual se realiza. El instinto sexual solo, pues, ¿qué temática habría que ser de él? Pero ¿hacia quién? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y qué implica? Eso sería, no es parte del instinto, sino parte del cúmulo de significados que rodean ese instinto. Ese cúmulo de significados sería, ¿no? Eh, eh, y entonces, pues, reconoce Jung toda otra dimensión de elementos inconscientes que, a diferencia de los instintos o pulsiones freudianas, sin más, no son solamente fuerzas reprimidas, sino son elementos instintivos y a la vez espirituales que conforman la conciencia, pero hasta cierto punto le exceden, ¿no? Que es a lo que él justamente llama arquetipos, ¿no? Y aquí es algo muy importante. Los arquetipos también son inconscientes. Los arquetipos también son elementos psicoideos. Influyen en la conciencia, pero ellos mismos no le aparecen a la conciencia. No podemos hacer una lista de arquetipos definitiva, porque no los podemos experimentar conscientemente. Nunca podemos ser conscientes de los arquetipos. Lo único que hacemos consciente es la forma en que esos aparecen a la conciencia, o lo que va a llamar representaciones arquetípicas, ¿no? Eh, eh, donde hallamos, y bueno, dice, ¿no? Los arquetipos son impulsos a priori a configurar, ¿no? Configuraciones a priori que son dadas a la conciencia, ¿no? Como, por ejemplo, insisto, la hoja, el hormiguero, la larva, ¿no? Eh, entre las cuales la hormiga se mueve para realizar el instinto, ¿no? Y volvemos al caso del instinto sexual, ¿no? Más allá del impulso sexual ciego, sería con quién, cómo, dónde y
en qué términos, ¿no? O con qué carga emocional, demás, ¿no? Eh, eh, y bueno, insisto, es importante reconocer que igual que los instintos son por sí solos inconscientes, también los arquetipos son por sí solos inconscientes, ¿no? Tocan, son psicoideos, o sea, son limítrofes o delimitan o configuran la conciencia, pero no son completamente de la naturaleza de la conciencia, aunque sí de la psique, ¿no? Eh, y en este caso, ¿no? Solamente los reconocemos a partir de sus representaciones arquetípicas, ¿no? Podemos reconocer arquetipos a partir de la comparación de eh, 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 distintos esfuerzos imaginativos. Por ejemplo, de distintas terapias, ¿no? Después de muchas terapias te das cuenta que los pacientes vuelven sobre los mismos temas. Y el ejemplo favorito de Jung a través de el estudio etnológico de los mitos, ¿no? En la comparación de las mitologías y las religiones y las historias de los pueblos, reconocemos que todas ellas vuelven sobre ciertas representaciones, ¿no? Y estas representaciones comunes a distintas culturas, si estas culturas no tuvieron ninguna conexión espacial o temporal relevante, presumir que describen la misma configuración inconsciente o el mismo arquetipo, ¿no? Ejemplos sin entrar en detalle, bueno, el sabio, la madre, la sombra, el sentido, la razón, no, bueno, el sabio, ¿no? La idea de fondo, ¿no? El pez, ¿no? Todas estas imágenes, ¿no? El pájaro, ¿no? Que también va a ser tema en 7 libros, ¿no? Son recurrentes en distintas culturas, ¿no? Y entonces, ¿no? Eh, el ejemplo, ¿no? El ánimo, ¿no? El arquetipo que él llamó ánima, ¿no? La fuerza femenina, sería la Venus del Paleolítico, sería Gea, sería Atenea, sería Pachamama, sería la Tonatzin, la Virgen de Guadalupe, sería Cali, sería Sare, ¿no? Y así, ¿no? Listamos un montón de figuras parecidas, ¿no? Y así como cuando en distintas mitologías describen un mismo lugar, pensamos que es porque experimentaron el mismo espacio, pues igual cuando escriben una misma configuración o una misma imagen, pues es porque son las representaciones de un mismo arquetipo. Entonces, una forma de inferir los arquetipos, o la forma ideal, es esta comparación, o estudio comparado las, eh, eh, de los mitos. Y los mitos son el espacio de los arquetipos porque, sobre todo los seres humanos premodernos, tienen una tendencia a proyectar su drama psíquico, esto es, la relación de su conciencia con estas fuerzas inconscientes, a la mitología, ¿no? Entonces traducen estas fuerzas psíquicas a fuerzas naturales, ¿no? Entonces convierten el arquetipo del ánima en la diosa, en en la bruja, en la arpía, en el súcubo, en el dragón, ¿no? Traducen esas fuerzas para lidiar con ellas, ¿no? Y en el tiempo, en la modernidad, si entro en detalles, pues en la medida en que se empobrece nuestra capacidad estética, eh, eh, ya no podemos desahogar estas fuerzas en mitologías y se nos enfrentan como pues, elementos psíquicos que nos trastornan, ¿no? O que nos dificultan, pues, no podemos relacionarnos con ellos, ¿no? Que no es el problema, ¿no? Y estos elementos, ¿no? Los arquetipos, estas fuerzas de orden o puntos de organización inconscientes que influyen a los humanos, decíamos, no son contenidos reprimidos, no son experiencias personales, sino algo más, ¿no? Y esa es la tesis grande de Jung, o la tesis de Jung, que es la tesis del inconsciente colectivo, ¿no? La idea de que estos elementos existen en una dimensión transpersonal. Y por eso se presentan en distintas mitologías, ¿no? Igual que las montañas y los ríos son elementos que son parte de la experiencia transpersonal, ¿no? Y distintas culturas hablan de ríos y hablan de montañas, igual hablan de sabios y hablan de diosas y hablan de ríos y de pájaros y de, ¿no? Porque los arquetipos
habitarían en este espacio que él llama el inconsciente colectivo, ¿no? Que es esta dimensión suprapersonal, innata en todas las psiques, ¿no? Y por último, ¿no? El último elemento que vimos la clase pasada es eh, eh, la dimensión terapéutica del pensamiento junguiano. Sin entrar mucho en detalles, la idea de Jung es, el problema de la psique no es su relación con los instintos, es su relación con los arquetipos, ¿no? Y esta relación puede ser patológica, ¿no? La forma en que organizamos el arquetipo es patológica. Por ejemplo, el capítulo 3 tiene una serie de descripciones de las patologías relacionadas con el ánima. ¿Qué pasa cuando, en particular, bueno, en el texto del capítulo 3, cuando las mujeres tienen una relación patológica con el arquetipo de ánima o con la figura de la fuerza femenina, ¿no? Y que esta relación puede ser patológica o no patológica. Un ejemplo es, eh, 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 pues por ejemplo, ¿no? La resistencia frente a esta figura puede llevar a una resistencia frente a todo lo femenino, ¿no? Puede llevar una resistencia frente a, no solo frente a la maternidad, sino incluso frente a todo lo femenino. E igualmente, en el caso de lo masculino, esta relación es interesante porque es una relación con la otredad. Entonces, el hombre que no puede, que tiene un problema o que choca con el arquetipo de ánima, puede, decía Jung, ¿no? Dice, se traduce o en donjuanismo, o en homosexualidad, o en impotencia, ¿no? En una incapacidad de relacionarse con otredades. Y bueno, podríamos decir, se puede expresar como belicismo, como egocentrismo, ¿no? Este arquetipo, esta persona que no puede ver al otro porque tiene un problema con la figura del alma, ¿no? Entonces, lo que dice Jung es los arquetipos afectan, estas configuraciones afectan la conciencia muchas veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, lo que la terapia y los guerreros espirituales pre-terapia buscaban en el primer, que ser conscientes a los arquetipos, que es lo que él llama conciencialización, permitir reconocer estas fuerzas, ¿no? Reconocer estas fuerzas inconscientes, arquetípicas que operan sobre nosotros y eventualmente el proceso, digamos, de realización espiritual sería lo que él llama la individuación, ¿no? Que es la capacidad de la conciencia de reconciliarse con los arquetipos, ¿no? Del inconsciente, de la conciencia personal, de reconciliarse con el inconsciente colectivo, ¿no? Este proceso se llama individuación, es muy interesante porque cada conciencia tendrá la forma de realizar, ¿no? De hacer las paces con sus demonios, digamos, ¿no? De hacer las paces con el inconsciente colectivo. Dice una cosa muy interesante, dice, el ser humano que nunca se individua es un ser humano masa que se pierde en los sismos, que hace lo que sigue lo que él llama la conciencia colectiva, ¿no? Lo que la sociedad dice, que sigue, que es fanática de cualquier filiación política o religiosa o lo que sea, crítica, es dogmática, ¿no? Esa es la actitud, digamos, de nunca identificarse, diríamos en términos fenomenológicos, el mundo del Dasman, ¿no? El mundo del ser, el mundo en que solo se hace lo que se hace, ¿no? Y en cambio, la individuación lo que permite es que el yo consciente se enfrente a estas fuerzas y de este diálogo cree su propia forma peculiar de enfrentar las cosas. Por eso se llama individuación, ¿no? Es el yo y el sí mismo se hacen espacio. Un poco lo que sabemos, ¿no? En el caso de Freud, ¿no? La terapia busca fortalecer al yo para que el yo pueda conciliar al id y al superyo, ¿no? Que el superyo demande menos y que el id también demande menos, ¿no? Que entonces pues, se pueda realizar la persona más plenamente. Aquí la idea sería justamente reconciliar lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Y entonces crear un individuo, ¿no? Dice Jung curiosamente, ¿no? El individuo la persona que se pierde, la conciencia que se disuelve completamente en el super yo, digo, perdón, en el inconsciente colectivo o en el sí mismo, llega al síndrome de Mesías, ¿no? Tiene esta idea de superioridad espiritual, mesiánica, etcétera, ¿no? Mientras que la persona espiritualmente realizada, pues
puede dialogar con los dos lados, ¿no? Sin perder al yo, ¿no? Decía, un ejemplo, a mí un ejemplo muy divertido que contaba una maestra Zen, que un día en la madrugada le entra una llamada hacia las 5 de la mañana, 4 de la mañana, de un discípulo y le dice, maestra, he alcanzado la iluminación. Y le dice, alcanzaste la iluminación y no puedes reconocer qué hora es. O sea, güey, me tengo que poner mañana chingues, ¿no? O sea, como, no, o sea, tú ves la máxima verdad, pero no ves lo más obvio. Entonces, pues sería este caso, ¿no? De lo que él llama individuación, ¿no? En fin, este sería un recorrido general, digamos, recuento de lo que hemos visto en Jung. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta o comentario que quieran decir de este recuento de la clase pasada y de lo que hemos visto hasta ahora en Jung. Es importante porque hay que entender sobre todo el concepto de inconsciente colectivo y sobre todo de arquetipo para entrar a sincronicidad. Porque va Jung a proponer, que nunca termina de explicar cómo, algo tienen que ver, aunque no tampoco es digamos, Jung al final es una cuestión muy poderosa. Es difícil hablar de forma no causal. No voy a decir que la causa de la sincronicidad son los arquetipos, porque pues, la sincronicidad es justo una relación no causal. Entonces, pues, no tendría causa. Pero sí hay una relación de algún tipo entre los arquetipos y el... Ah, mira, trajiste, vienes armado. Ya te vi. Y bueno, pues aquí los ejemplos que a Jung le gustaban, ¿no? Serían estas colecciones de arquetipos. El paradigmático y el más discutido ahora es el Thanatos, ¿no? Ah, mira, tenemos a la emperatriz, justamente, que sería el ánimo, ¿no? Según Jung, sería el ánimo, ¿no? El animus es el sabio, ¿no? Y así. Y la idea sería esto, ¿no? Que estas colecciones, y bueno, ahora que están de modas las cartas de ángeles y todo este rollo, yo pensaría que son solo, bueno, colecciones de arquetipos, el I Ching, ¿no? Colecciones eh, de estos, en la astrología, ¿no? Colecciones de arquetipos, ¿no? De hecho, el segundo capítulo de el libro de interpretación de la naturaleza y la psique se llama Un experimento, se llama un experimento, astrológico. A quien le guste la astrología, le recomiendo leerlo, porque se avientan una estadística de no sé cuántos matrimonios y si realmente, bueno, en fin, ¿no? Pero son el tipo de géneros, ¿no? Eh, eh, en fin. ¿Algo más, colegas? ¿Alguna pregunta, comentario antes de entrar al tema espinoso, digamos, ¿no? Ok, pues entremos al tema espinoso entonces, ¿no? El concepto de sincronicidad, ¿no? En Arquetipos e Inconsciente Colectivo, Jung menciona dos veces el concepto de sincronicidad. Una es en esta idea de sincronicidad. Y cuando habla sobre la idea de sincronicidad, llama sobre el otro texto que nos ocupa el día de hoy, que es, que digamos, si les interesa el tema, es el referente o el texto en que Jung intenta desarrollar plenamente esta idea, que es la interpretación de la naturaleza y la psique, ¿no? En este texto, Jung arranca confesando que este tema de sincronicidad es transversal a su pensamiento, que es una preocupación que ha tenido durante décadas, dice él, pero que nunca ha sabido cómo enfrentar, ¿no? Y que, digamos, siempre está ahí, supuesto sincronicidad, pero él mismo no sabe cómo resolverlo, ¿no? Eh, eh, recordemos brevemente, ¿no? Eh, eh, la relación, el problema de la relación mente-cuerpo en Freud, ¿no? Que lo vimos, ya lo mencionamos antes de que empezara la clase en Form, lo vimos cuando vimos Introducción al Psicoanálisis, ¿no? Freud es en el fondo un neurólogo. Freud es en el fondo un neurólogo, y si bien él acepta la posición de Brentano, esto es, la perspectiva fenomenológica, que lo psíquico solo puede entenderse como psíquico, la irreductibilidad de lo psíquico a lo físico, pareciera aceptarla como una limitación metodológica, simplemente, ¿no? Como que al día de hoy, dice él, es claro que la mente está conectada al cerebro, pero no podemos ver todavía una conexión uno a uno entre un estado físico y un estado mental, y con ello pareciera que la única forma de entender los estados mentales es solo desde ellos mismos, ¿no? Hay una relación, por ejemplo, entre la neurosis y el cerebro,
pero no puedo saber qué parte del cerebro es la neurosis. Entonces, para escribir la neurosis, lo ideal sería escribirla solo como neurosis. Esto es, fenomenológicamente o psicoanalíticamente, cómo te la describe el paciente, ¿no? Sería esa la única forma de entender la neurosis, por ejemplo, la obsesión, el fetiche, etcétera, ¿no? Desde su dimensión, ¿no? Psíquica, ¿no? Pero, como les decía, parece que Freud en el fondo cree que sí hay una reducción posible y su pensamiento está influido por esta idea, ¿no? Y la idea de que la naturaleza última de lo inconsciente es libidinal parece apuntar a la idea de que lo inconsciente en última instancia es psíquico y físico, concretamente que el impulso o la pulsión, sobre todo la pulsión de naturaleza sexual, está tan conectada al cuerpo que decir si es física o psíquica es irrelevante, lo cual lo dice en Esboz, recuerdan, lo vimos tal cual, ¿no? Entonces, esta es la postura de Freud. Recordemos que Jung abandonó el peso o redujo el peso al concepto de instinto. El instinto, sin más, no es relevante para el estudio del inconsciente. Lo relevante es la imagen que configura ese instinto o el arquetipo. Entonces vemos cómo el inconsciente junguiano no es de naturaleza física o no tiene este compromiso con la reducción física, pero sí hay una conexión entre lo psíquico y lo físico, pero esta conexión se complejiza, ¿no? Y ese es justo el tema de sincronicidad. Cuando Jung habla de sincronicidad, lo que quiere decir es una relación no causal entre acontecimientos físicos y acontecimientos psíquicos. Esto es sincronicidad, ¿no? Eh, el problema es que hablar de sincronicidad supone pensar más allá de los límites del pensamiento causal, y con eso dice Jung, más allá de los límites del pensamiento occidental, de la ciencia y de todo lo que lo rodea, ¿no? La ciencia se mueve en el campo de la causa y el efecto. El pensamiento occidental moderno, en buenas medidas, se ha movido en el campo de la causalidad. La sincronicidad es lo que sea que no es eso. Eso es sincronicidad, ¿no? Dice, de principio pareciera que nada está fuera de la causalidad, pero dice, en la actualidad, con el desarrollo de la ciencia moderna, reconocemos que eh, la causalidad, más que un carácter necesario al estilo kantiano, schopenhaueriano, etcétera, ¿no? Humeano, ¿no? El principio de razón suficiente, tiene más bien una característica estadística, que normalmente cuando pasa A, pasa B, que casi siempre que vemos A, vemos B, que prácticamente todos los casos, que la mayor parte de los casos, que el 99.9% de los casos, que pasa A, pasa B, ¿no? Y que cuando hablamos de causalidad, decimos, si pasa esto, es muy probable que esto también pase, ¿no? Y eso es lo que nuestra noción, digamos, laxa de causalidad del pensamiento de su momento, de los años 30, ¿no? Aquí recordará el emboscado, ¿no? La figura del emboscado, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Si la causalidad es el 99%, ¿y qué es el 1%? ¿No? Dice la causalidad moderna o la causalidad del pensamiento moderno, contemporáneo, más que un principio, una relación necesaria, es una relación estadística de la norma, ¿no? De que se da A, casi seguro se va a dar B. ¿Y dónde queda lo raro? ¿Dónde queda lo excepcional? ¿Dónde queda el caso único? Pensemos en el famoso 9 de cada 10 gatos prefieren whiskas, ¿no? ¿Y qué pasa con el gato décimo? ¿No? O sea, ¿quién es ese gato décimo y por qué no quiere whiskas? ¿No? Ese es el campo de la sincronicidad. La sincronicidad va a existir en los márgenes de la causalidad. Para que haya lugar para la sincronicidad, tenemos que reducir el espacio de operación de la causalidad. Esto ya lo ha hecho esta idea de estadística, ¿no? Si la causalidad ya no es siempre que pasa A, pasa B, entonces, ¿qué pasa cuando pasa A y no pasa B? Nota a quien tenga aquí a los santones del problema de la causalidad en mente. Esta es la definición de milagro de Hume, ¿no es cierto? Algo que rompe la cadena causal, que se da A y no se da B, o que se da B y no es claro de dónde viene A, ¿no? Y el decir, incluso si dijeras tú, el milagro lo hizo Dios, no lo vuelves causal,
¿no? Y pone el famoso ejemplo de Jung de no sé qué pueblo en Italia que no salió el sol como una semana, ¿no? Dice, ¿por qué? Es un milagro porque, pues, quién sabe, ¿no? Sería ese el campo de la sincronicidad, ¿no? ¿Dónde está, dónde buscar la sincronicidad? Obviamente no en la causalidad, porque es lo otro de la causalidad, ¿no? Es una relación no causal, particularmente entre acontecimientos físicos y psíquicos. Dice, busquémosla del lado del azar y la casualidad. Aquí hay que leer con cuidado el texto porque usa causalidad y casualidad y a veces no se confunde. Eh, eh, Pensemos en el caso del azar, ¿no? Echar un volado, tirar las cartas, ¿no? Ya, por ejemplo, en la cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Schopenhauer, cuando habla del caso del azar, dice, bueno, el azar también es una ilusión. Si tomamos en serio el principio de razón suficiente, ¿no? Todo tiene una causa. Entonces, esto es sentido, el hecho de que caiga sol o caiga águila tiene una razón completamente determinada, solamente no la conocemos. Pero si hicieras un cálculo exhaustivo de la fuerza que le imprimes, de la resistencia del aire, del peso de la moneda, siempre sabrías que va a caer. Entonces, la ilusión de Sartre en ese texto dice es una ilusión de la ignorancia, no de que de hecho no sepamos que no haya que va a caer, ¿no? Eh, pero entonces empieza Jung a rascar, ¿no? En el campo del azar y la causalidad hay algo que no sea simplemente porque sí o que pueda perderse en el campo del error, ¿no? Y va a listar una serie de casos de relaciones que no se ve que sean causales, pero que tampoco se ve que sean errores o en que no haya ninguna relación. El primer ejemplo es, vamos a listar, sí, son cuatro ejemplos, es la serialidad o la inercia, ¿no? Los fenómenos de serialidad o inercia es cuando, él pone un ejemplo, dice, un, una ocasión, ¿no? O alguien tomó un tranvía y el número de boleto del tranvía coincidió exactamente con el número de teléfono que le marcó cuando llegó a su casa. Les voy a contar un ejemplo y me va a disculpar mi querida profesora porque ella me lo contó hace muchos años y sería la última persona que se imaginarían que tendría una experiencia de sincronicidad, pero es un ejemplo de Lourdes Valdivia. Lourdes contaba este ejemplo y le acaba de pasar en un seminario y llegó muy impresionada y nos contó. No dice, me pasó algo impresionante el fin de semana. La hermana de Lourdes es investigadora también de algo, bueno, no sé, de algo más es investigadora, pero de las redes sociales, y está en una práctica de campo. Se llama Juanita, digamos, ¿no? Como si, eh, eh, perdón, profesora Lourdes, si una vez en mi canal, por suerte no lo ve, entonces, bueno, estoy completamente escondido por el anonimato de mis temas, pero contaba esta anécdota. Entonces ella está en su casa y le entra una llamada. Y le dice, buenas tardes, disculpe, ¿usted de pura casualidad conoce a Juanita Valdivia? Y ella dice, es mi hermana, ¿qué le pasó? Y le dice, no, nada, es que olvidó su cartera en la gasolinera. Estamos en Michoacán. Vino a la gasolinera, pagó y dejó su cartera. La revisamos y traía un teléfono adentro. Y le marcamos, pues era usted. Dijo, pues qué babosa, déjale hablar. Oye, güey, fíjate que olvidaste tu cartera en la gasolinera. Ay, muchas gracias, manita, jajaja. Oye, güey, una pregunta. ¿Por qué traes mi teléfono en tu cartera, güey? O sea, tenemos hermanas, güey, te doy un teléfono tantos años. ¿Por qué lo traes en la cartera? Dice, güey, yo tengo tu teléfono en la cartera, ¿por qué lo tendría? Entonces, como me marcaron, güey, lo único que traía en la cartera era la contraseña del Wi-Fi del hotel en que nos quedamos. Y la contraseña del Wi-Fi del hotel en que nos quedamos era casualmente tu número de teléfono con extensión, de tal que la marcaron de Michoacán y te entró la llamada, y casualmente era el teléfono de mi hermana. Ahora, cuando casualmente dijimos, ay, qué interesante, jaja, qué cagado, la vida es rara, ¿no? Yo diría, es absurdo pensar, o es raro pensar, claro, en el campo de lo posible, pues eso es posible, al punto que fue el caso, ¿no? Supongo que Lourdes no nos mintió, una anécdota muy rara para que nos mientan, eh, pero es posible. Pero Jung dice, es posible, pero no hay algo raro en que haya una coincidencia tan significativa, ¿no? De todas las cosas que pueden coincidir, de todos los números que coincide exacto la extensión de un número, es muy raro que coincidiera. Dicen, este tipo de coincidencias significativas es a lo que él llama
serialidad o inercia, ¿no? Cuando estas dos cosas se dan cosas tan juntas que no es claro que haya una causa. O sea, no hay una, nada causó, no es claro cómo nada causara nada, como el hecho de que fuera Lourdes de su hermana causara que el número de no, no es muy difícil pensar en una relación causal, pero también es muy difícil no pensar en una relación. Ese sería un ejemplo de sincronicidad. Otro ejemplo que da Jung es es bellísimo, además muy divertido, el del pez. Voy a adoptarlo ahora en mi vida, que es el del pez de abril, ¿no? Que un día estaba, lo parafraso, no recuerdo, ¿no? Lo estaba anotando en su diario y dijo Diana del pez de abril, en vez del mes de abril. Entonces equivocó pez con mes, ¿no? Tontería, ¿no? El pez de abril. Dice, y en ese pez de abril me habló un paciente que hace mucho no veía y me contó, oye, es que soñé que veía un pez volador y entonces, y luego vi a otro paciente y me enseñó unos cuadros, unos peces que pintó, y luego me llegaron unos libros que había pedido sobre la imagen del pez en la cultura, no sé qué, y todo en mi vida era sobre peces, el pez de abril, ¿no? ¿Por qué me equivoqué? Y aquí, bueno, recordando a Freud, es un acto fallido, ¿no es cierto? Si escribes pez de abril en vez de mes de abril es un acto fallido que reflejaría, en la definición clásica de acto fallido, una pulsión inconsciente. En el caso de Jungian es una pulsión inconsciente de naturaleza arquetípica, y entonces aparece como pez de abril. Pero pez de abril viene acompañado de todas estas coincidencias, ¿no? Entonces, el primer ejemplo sería el de la coincidencia, ¿no? Esta coincidencia significativa, ¿no? Que es lo que él llama serialidad o inercia, ¿no? Ese sería un caso de una relación de lo que él va a llamar sincronicidad o de un tipo de relación no causal, pero significativa entre dos cosas. Segundo ejemplo, controvertido, que es el que vamos a hacer, eh, les pido que si tienen a la mano una hoja de papel y una pluma, los preparen porque vamos a hacer el experimento. Esta reproducción del experimento es los casos de ESP o eh, eh, percepción extrasensorial. Insisto, ¿no? Mi carrera en la facultad no va de maravilla y luego yo tengo que hablar de percepción extrasensorial, que me va a tomar en serio. Pero bueno, si les gusta ver videos frikis de YouTube a las 3 de la mañana, seguro ya han tocado este campo alguna vez. Pero aquí Jung habla de una serie de experimentos sobre ESP o sobre percepción extrasensorial, concretamente las naipes de Zener. Zener y Rhine eh, eh, hacen el siguiente experimento. El experimento consiste en lo siguiente. Hacen una serie de 25 cartas. Aquí yo imprimí una versión que salieron muy chiquitas, ¿no? 25 cartas. Estas 25 cartas tienen 5 de cada una de estas figuras. 5 ondas, 5 cuadros, 5 círculos, 5 cruces y 5 estrellas, ¿no? 5 de cada una para un total de 25. El experimento consiste en lo siguiente. Barajas las cartas, ¿no? Obviamente al azar, ¿no? Y entonces, los sujetos del experimento lo que tienen que hacer es escribir en una hoja o en cualquier papel registro cómo creen que va a salir el orden. Obviamente no hay forma que lo sepan, no hay ninguna causa detrás de que tú puedas saber qué va a salir, porque nadie sabe, pues es al azar. Pero la idea del experimento de Steiner y de Rein es que después de intentarlo 800 veces, notaron que la media de resultados que obtenían en los experimentos era un promedio de 6.5 sobre 25. Esto es importante porque estadísticamente el resultado estadístico sería aciertos de entre 5 sobre 25 o menos. Todo lo que esté por encima, dicen ellos, hay algo más. Sobre todo si es un resultado regular, ¿no? Ryan hace sus primeros en la Universidad de Duke, lo hacía con gente que estaba estudiando ahí también, ¿no? Bueno, que eran estudiosos, sobre todo doctorandos y demás, los emboletaba a hacer los experimentos, y contaban un caso de un estudiante que obtenía normalmente 10 de 25, ¿no? Y la idea es que eso es estadísticamente muy improbable. Entonces, si a esto pasa con frecuencia, habría que presumir que hay algún lazo no causal entre cómo salen las cartas y lo que ustedes piensan que va a salir. Ahora, hay un factor extra que agrega Rain, que es muy difícil de reproducir. Parece que ni el tiempo ni el espacio importan en el experimento. O sea, yo puedo hacer tirar las cartas ahorita y no decirles el resultado, y ustedes sentarlo en 3 años y cuando vean el resultado, da igual a que si lo hacen al momento. Pero lo que según los experimentos de Rain es muy importante es la intención, o sea, que te interese.
Entre más le interesa al paciente, bueno, si estoy usando términos psicoanalíticos, le interesa al experimentado, más fácil es que obtenga un resultado. Por eso, entre más repiten el experimento, cada vez se equivocan más. Y al revés, cuando pasa un rato y el experimentado, el objeto, bueno, pues, ¿quién está haciendo experimento? Vuelve a interesarse, vuelve a salir otra vez un resultado elevado. Les decía, la verdad yo lo intenté, o sea, leí el texto y me puse a intentarlo, yo y mi pareja y a quien pude boletar a intentarlo, y no tuvimos por abajo de 5, ¿no? O sea, la verdad es que lo intenté también 5 veces, ¿no? 800. Pero dije, esto no a mi clase, a ver qué pasa. Entonces, intentémoslo, ¿no? Aquí está, para qué mientras estábamos hablando, obviamente no hay modo que vea yo que salió, ni ustedes, ni nadie que está viendo la clase, aquí está, claro, no hay modo que veamos. Intentémoslo. Tomen una hoja y anoten, como sea que les lata, un orden de 5 ondas, 5 cuadros, 5 ciclos, 5 taches y 5 estrellas. En el orden que ustedes crean, no se preocupen mucho por detenerse a pensar qué salió, solo fíjense que no se pasen de 5 de cada uno, ¿no? Y lo que les lata, ¿no? Y ahorita hacemos el tirado y vemos qué sale, ¿no? A ver. Ahí está. Yo me doy cuenta que lo que más me cuesta trabajo que lo intento es atinarle a las 5 de cada una. Entonces, no sé si eso juega un papel. Pero bueno, vamos a ver. Espero que la gente que está haciendo la clase, bueno, tiene chance para la transmisión, el video, pueda hacerlo, ¿no? Y vamos a ver qué nos... ¿Están listas? ¿Listos? Ustedes me dicen. Espérense, no se preocupen. Es más difícil de lo que uno pensaría. También cuando lo leí dije, "Ah, no, pero sí, más complicado". Y como decíamos, ¿no? La idea es que si la media de resultados es 5 o menos, pues no hay nada excepcional, pero en la medida en que estén por arriba, la media que Reiner que Reiner y Senna obtuvieron era de 6.5 y casos de gente que tiene una media de 10, ¿no? Entonces, presumiría que hay una relación entre los dos hechos que no es causal. ¿De qué tipo es? ¿Quién sabe? ¿No? Sería ese el mismo, ¿no? Ahora, ¿listos? Ok, vamos a hacer el tirado. Insisto, tirando cartas en la clase, ¿qué tal? Ok, bueno, está cuadro, círculo, onda. Si quieren, vayan autocalificando. Ondas, en la madre, ya me salieron dos. Círculo, círculo, cuadro, cuadro, la madre. Creo que cerca me acercado. Cuadro, tache, bueno, cruz. Sí, digo tache. Ondas, cruz, 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 ondas, 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 cuadro, estrella, me han salido estrellas, estrella, estrella,
estrella, estrella, tache, bueno, cruz, círculo y círculo. A quien siga la clase, otra vez voy a poner la serie al final del canal, como hice ya con el experimento también que les... Ok, vamos a ver qué nos sale, ¿no? A ver, está... Uno, dos, tres, cuatro... ¿Cuánto le salió? Sí. Sí. Me volvió a salir 5 a mí también. ¿Alguien? Chicas, no. ¿No alcanzaste? Ah, ok, bueno. Bueno, no te preocupes. Pero aquí habría dos casos de 7. Si les interesa el tema, síganlo intentando. Y si les sigue saliendo 7, Rain y Zen tienen razón, no sé, ¿no? Este sentido, no hay ninguna imposibilidad en que le salga 25, ¿no? No hay ninguna razón por la que fuera imposible que fuera 25, incluso 25 cada ocasión. Solo es extremadamente improbable. Y lo que Reine y Zener van a presumir, y de donde Jung se va a montar, es si a alguien le sale 7 todo el tiempo, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, pero no se ve que hay alguna ligación causal entre que usted le salga 7 y lo que salió. Pues no había modo que vieran las cartas, ni yo las vi, ni nada, ¿no? Pero la suposición sería que hay una ligación de algún otro tipo, sea cual sea, que pues, sería la idea de sincronicidad, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa curiosa, digo, sería interesante, muy junguiano, ya cuando no te sale, analiza por qué no pusiste, si no pasó que pensaste en poner ese y pusiste otra al final, o no sé si, en fin. eh, 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 pero aquí son los dos ejemplos que él pone de sincronicidad. En arquetipos inconsciente colectivo va a ilustrar otros dos. Uno, complicado, que es el del giro relativista en la física, ¿no? Dice, en la medida en que la física introduce en el siglo XX la idea de observador, habrá que reconocer entonces que los fenómenos físicos tienen una determinación psíquica. Por decir, cuando describes el desplazamiento de un móvil en el espacio y el tiempo, velocidad, aceleración, demás, la pregunta es, ¿según quién? ¿No? Si lo haces desde un tren, será tiro vertical. Si lo haces desde abajo del tren, será una parábola, ¿no? Pero, entonces, dice, al integrar al observador, se reconoce que los fenómenos físicos tienen una determinación psíquica, ¿no? Y aquí puede empezar esta sugerencia, ¿no? De que hay una conexión que lee los hechos fundamentales no son ni físicos ni psíquicos, sino psicofísicos, ¿no? Algo así, ¿no? Y finalmente, aunque lo dice de pasada, quizás es el mejor ejemplo, son las afecciones psicosomáticas, ¿no? En que hay una relación entre estados físicos y estados psíquicos, concretamente estados del cuerpo, ¿no? El eczema, decía mi psiquiatra, las itis, ¿no? Todas las itis suelen tener una conexión psíquica, psiquiátrica, ¿no? Dice, la gente se la pasa yendo al gastroenterólogo, al coloproctólogo, y lo que necesitas es ir al psiquiatra, ¿no? Tienes un problema de ansiedad, ¿no? Eh, y también, o yendo al quiropráctico, al fisioterapeuta, lo que tiene es un problema de ansiedad. No es un tema de una contractura, ¿no? Es un tema o bueno, el caso clásico, el eczema, ¿no? Los problemas de la piel, ¿no? Vas al dermatólogo y al final es un tema de somatización, ¿no? Pero a la vez es raro pensar que hay una relación causal o que sea una relación causal la que causa, miren, el problema junguiano de cómo hablar de la sincronicidad de forma no causal. Es raro pensar que la ansiedad cause irritación en la piel, ¿no?
pero sí hay una conexión entre o que la ansiedad cause bruxismo, que aprieten los dientes, o cause estreñimiento, ¿no? Pero sí las personas que tienen una tienen otra, ¿no? Eh, eh, entonces, sería otro ejemplo de sincronicidad, ¿no? Con los ejemplos puestos sobre la mesa, ¿no? Entendemos de qué está hablando Jung, ¿no? Va Jung a intentar buscar una explicación. Esto va a lo que hablábamos al inicio de la clase de la posición ontológica, ¿no? ¿En qué se basa esta relación de sincronicidad, ¿no? Y de dónde curiosamente la adopta el término. Dice él, yo encontré una aproximación a este problema en Schopenhauer, justamente en Prega para Lipómena, ¿no? En Prega para Lipómena, cuando aborda el problema del azar, Schopenhauer dice, es que eh, eh, no hay azar porque eh, eh, sujeto y objeto, representación, nat naturaleza, todo está conectado de origen, ¿no? Y entonces, digamos, entre nuestra percepción del mundo y las cosas, hay una conexión no necesariamente de causal directa, pero sí de paralelismo, ¿no? Son dos líneas paralelas que van juntas y que están conectadas en el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? La voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre las diferentes esferas de lo que es, dice Schopenhauer? No necesariamente es causal, pero es sincrónica, ¿no? Ahora, este ejemplo en Schopenhauer, quizás no muy conocido en Schopenhauer, para nosotros sí es conocido en otros dos autores, que es en Spinoza y en Leibniz, y es el problema del mecanismo de reloj. Tanto Spinoza, y luego Leibniz le piratea el ejemplo, muchas otras cosas a Spinoza, no creen que haya una relación causal entre lo físico y lo psíquico. Esto es, por ejemplo, que un fenómeno físico cause impresiones o ideas, pero van a explicar su relación a partir de un cierto monismo ontológico y partirán de lo que ellos llaman, o por ejemplo escribe Spinoza, como el mecanismo de reloj. El reloj de mi teléfono, bueno, en el caso también es claro porque se sincronizan con Internet. Pero pensemos antes, ¿no? El reloj del tren y el reloj de la estación de trenes tienen la misma hora, pero no es que uno cause la hora del otro. Solo están sincronizados a un tercer reloj. Insisto, también a cierto punto, el reloj de mi teléfono y el reloj de mi computadora tienen la misma hora. No hay ninguna relación causal entre ellos dos, pero están relacionados a un tercero, a un hecho trascendente, a una cosa trascendental, le llama muy desafortunadamente Jung. No sé si la traducción sea correcta, habría que verlo, pero sabemos que es un uso incorrecto de trascendental. El término sería trascendente, ¿no? Una cosa trascendente que fundamenta a los dos, ¿no? En el caso de Spinoza, pues es la substancia, ¿no? Eh, Habría una cadena causal de la extensión y una cadena, perdón, de la extensión y una cadena del pensamiento, pero entre ellas no se comunican directamente, sino solo coinciden. Por eso, como saben, en la ética de Spinoza, pues, al final la libertad es una ilusión, porque pues, todo lo que pasa y todo lo que pensamos tiene que coincidir exactamente, ¿no? Es un mecanismo de reloj, están coordinados. Eso sería la sincronicidad. Y por eso, aunque el propio Jung reconoce que es un término desafortunado, va a adoptar de Schopenhauer el concepto de sincronicidad para explicar esta relación no causal entre dos hechos, concretamente uno físico y uno psíquico. No es que lo que ustedes piensen cause como caigan las cartas, no es que las cartas causen algo en su cabeza, pero en alguna dimensión las dos están comunicadas y por eso ustedes más o menos saben que va a caer en las cartas. Esa es sincronicidad. Eh, 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 Puesto en otros términos, como explica en el capítulo cuarto de Arquetipos y Inconsciente Colectivo, el supuesto ontológico fundamental de la sincronicidad es que la materia y la psique son dos aspectos de una misma cosa, lo que llama cosa trascendental o cosa trascendente, o de algo más. Hay algo más
que no es ni físico ni psíquico. Y este tercer elemento es lo que permite que lo físico y lo psíquico se comuniquen y tengan una cierta concordancia o sincronicidad sin que haya un lazo causal entre ellos, ¿no? Dice él, sin explicar qué, ¿no? Dice, he reconocido que en los casos de coincidencias significativas suele haber una base o un fundamento arquetípico. O sea, un arquetipo está en juego en esta comunicación. Ahora, Jung no está diciendo que los arquetipos sean la naturaleza última que conecta lo físico y lo psíquico. Simplemente que cuando se dan estos casos de sincronicidad, de coincidencias significativas, suele estar relacionada un arquetipo. Y él pone dos ejemplos. El ejemplo de, y curiosos son ejemplos terapéuticos. El ejemplo de el escarabajo dorado, ¿no? En que llega un paciente extremadamente racional y le relata a Jung que el paciente tiene un problema, dice Jung, con el arquetipo del ánimos. O sea, es una persona demasiado racional que no puede entender la vida más allá que desde la razón. Entonces, está tan casado con el ánimos que no logra ver o no logra su psique reconciliarse. Sería una persona que podríamos decir que es una inclinación cientificista, ¿no? Y ese es su problema, ¿no? Dice yo, entonces, nuestra terapia estaba empantanada, ya no lográbamos llegar a ningún lado, este güey estaba necio con este tema y no podía ver nada más que desde la perspectiva de la razón y de la causalidad. Y un día me cuenta, llega muy impresionado y me dice, doctor, soñé a un escarabajo dorado. Y un escarabajo dorado se me aparecía y entonces, y estamos dilucidando ese sueño y entonces oí un golpe en mi ventana. Y cuando volteé algo había pegado en la ventana y cuando lo abrí había un escarabajo aureus, ¿no? Lo más parecido a un escarabajo dorado que había en el medio ambiente en que vivíamos. ¿Por qué? No es posible decir que hubo una causa, que la razón de que el escarabajo chocara con la ventana es que este güey tuviera el sueño, o que el sueño fuera porque tuviera la relación. Pero lo que queda claro, dice él, es que el escarabajo mismo es un arquetipo, claramente de la tradición egipcia, y que además este acontecimiento le ayuda al paciente a salir del empantanamiento de su terapia. Porque todo dice, güey, pero ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Y entonces, bueno, a lo mejor no todo es causalidad y se reconcilia con su ánimo, se reconcilia con el principio de sentido, ¿no? De razón y demás, ¿no? Y el otro ejemplo es el de los pájaros, ¿no? Dice que, no recuerdo, lo parafraseo, porque no me acuerdo exactamente, porque era una pareja y uno era el paciente y el otro era el paciente, pero le platica a Jung, ¿no? Le está platicando, son una pareja, y le cuenta a uno de ellos, la chica le cuenta a Jung, le dice, yo, algo muy raro pasa en mi familia, que hay una conexión entre los pájaros y la muerte. Recuerdo que cuando murió mi madre, se juntaron unos pájaros en el mausoleo, que, ¿no? Y Jung dice, cagado, lo que sé. Y a la postre, el esposo está perfectamente bien de salud, le reporta a Jung que tiene un malestar, creo que en el hombro, algo así. Y Jung, que pues, era psiquiatra y era médico, lo revisa. Y lo revisa y le dice, no, güey, no tienes nada. Pero mira que te revises otro güey. Lo revisa y le dice, no tienes nada. Estás bien. Y este güey se va no sé a dónde. Eh, eh, Le da un infarto. Se muere. Infarto fulminante, sin ningún aviso. No era mayor de edad. Dos médicos lo habían revisado y no habían visto ninguna señal. Y antes de que pase nada, la esposa le dice, algo terrible va a pasar, porque una parvada de pájaros acá está volando sobre la casa. Dice Jung. Aquí vemos un caso de sincronicidad, ¿no? Los pájaros vuelan, la muerte, ¿no? A lo mejor dice aquí ya es un cierto conocimiento inconsciente para percatarse que algo estaba pasando, pero también es cierto, dice, yo soy médico, lo revisé y no había señal de que le fuera a pasar nada. Otro médico lo revisó y no había señal, o sea, podría decir, bueno, ella inconscientemente se había dado cuenta que le iba a dar un infarto y entonces estaba buscando pájaros, pero dice, y casualmente
el pájaro es un arquetipo conectado al alma en la tradición egipcia, ¿no? Entonces yo uso esos dos ejemplos para señalar que la conciencia significativas, o sea, la sincronicidad, suele tener algún cierto fundamento arquetípico. Insisto, esto no quiere decir que los arquetipos sean la piedra de toque, pero recordemos que como vimos, los arquetipos son psicoideos, o sea, son elementos limítrofes de la conciencia o de la psique. Entonces, tocan a la psique, pero no son plenamente de la naturaleza de la psique o de la conciencia, o pueden ser algo más. Igual que los instintos tienen una dimensión fisiológica, los arquetipos pueden tener una dimensión fisiológica, material o quién sabe qué, o tocar esta otra realidad, esta cosa trascendental, o trascendente diríamos más correctamente, lo que llama Jung el punto cero. Dice, en el lugar en que materia y psique se comunican, es el punto cero, que es la base de la sincronicidad. El punto de partida de la sincronicidad, sea lo que sea, ¿no? Eh, eh, y llega, pues, ¿no? Para ir cerrando la clase, a su caracterización de sincronicidad, ¿no? Entiende por sincronicidad una ligación significativa, no causal, entre dos hechos, normalmente uno psíquico y uno físico, pero no necesariamente temporalmente. Puede ser, se llama sincronicidad por el término de Schopenhauer, pues no quiere decir que pasen a la vez. Como vieron en su caso de sincronicidad, si es que lo tomamos como tal, primero echaron la serie y luego salió la serie en las cartas. O en el caso de los pájaros, primero se ve la parvada y luego se da la muerte, ¿no? Pueden darse en cualquier orden, ¿no? Solamente es una idea de coincidencia significativa. Y lo importante es que es una ligación significativa, ¿no? Muchas cosas pasan a la vez, pero la mayoría están conectadas de forma insignificante. Pero cuando la clave del Wi-Fi es el teléfono de tu hermana, hay una ligación significativa más no causal, ¿no? Eh, eh, un hecho es normal y el otro es el raro, aunque no imposible, digamos, ¿no? Y por eso tiene una cierta estructura milagrosa, ¿no? Y por eso está conectado con lo excepcional, con lo raro, ¿no? Eh, 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 no hay nada raro en una parvada de pájaros, ni en que alguien de un infarto. Lo raro es que pasen juntas, la ligación significativa, ¿no? Eh, y eso sería, pues, el concepto de sincronicidad, una ligación significativa entre hechos normalmente físicos y psíquicos, no causal, uno normal, otro probable, pero la ligazón sería extraordinaria, ¿no? Recordando otra vez más a la canción de Milagro de Hume, ¿no? Eh, eh, y la idea, pues, insisto, volviendo al principio, es que en los márgenes de la relación causal habría esta otra relación, ¿no? En todo lo que no encaje en esto pasó por esto, pero tampoco se dé sin más, habría un espacio para dos cosas que pasan juntas, pero que no es claro cómo una pueda causar la otra, pero tampoco que están completamente desligadas, ¿no? De como el pez de abril, o como la percepción extrasensorial, o como el eczema y la ansiedad, ¿no? No es claro cómo, ¿no? Puede decir, bueno, es que la ansiedad baja tu sistema inmunológico y entonces los... No, pero sí, ¿no? Eh, 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 pero no es del todo claro, ¿no? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Antes de entrar a la última parte, los 6 minutos que nos quedan de clase. Adelante, por favor. No sé. Habría una dimensión en que si en el presentimiento no hay una ligación causal, podríamos presumir, y hay una ligación, habría que llamarle sincronicidad. Por decir, si alguien te dice, les voy a dar un ejemplo, otra vez, qué bueno que le viste, es un ejemplo personal. Hace años, ¿no? Después de que acabé la maestría, como suele pasarnos a los filósofos, estaba sin trabajo. Entonces estaba buscando trabajo y
mandé así como todo lo que podía, ¿no? Y me llamaron a una entrevista al liceo japonés y me iban a dar unas clases de, no me acuerdo de qué, lógica, creo, ¿no? Y llegué y pues, yo trabajo en filosofía japonesa, tenía clases de japonés gratis, acceso a la alberca, al gimnasio, estaba relativamente cerca de mi casa, ¿no? Era un buen trabajo estar conectado con Fundación Japón, con la Embajada de Japón, yo tenía algunos lazos ya con la Embajada de Japón, etcétera, ¿no? Estaba maravilloso. Llegué con mi currículum y entonces me hicieron hacer un examen, pero el examen no era un examen de mis capacidades como filósofo, como profesor o una clase de prueba ni nada, sino era como, imaginemos que el señor Tanaka ha trabajado 20 años para esta empresa, pero ya no es tan eficiente como antes. ¿Qué hay que hacer con el señor Tanaka? A, despedirlo para favorecer la empresa. B, dejarlo en un trabajo en que gane menos. C, dejarlo ahí y cubrirlo silenciosamente. No, 150 de esas preguntas. Estuve 3 horas en el pinche liceo y me dijeron, sí, señor, el trabajo es suyo. Ah, y luego me hicieron dar una clase de prueba en secundaria. Di una clase de prueba sobre la relación lógica, entonces la relación entre pensamiento y lenguaje, ¿no? Y les dije, a ver, los perros piensan, y entonces, bueno, si piensan, entonces el pensamiento no es discursivo, pero cuando pensamos que tenemos una película en la cabeza, o palabras, o qué, ¿no? Y hay el concepto de logos, bueno, una clase. Los pobres alumnos estaban aterrados, una clase muy ligera, ¿no? Y una alumna me dijo, sí, yo no sé si los perros piensan porque una vez mi perro se cayó de la azotea. Ja, 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 nos reímos todos y dije, bueno, pues no. Eh, Salimos y me dice la coordinadora que me llevó, profesor, primero que nada, disculpen de todo corazón, este grupo es muy desordenado y ese comentario fue completamente fuera de lugar. Y dice, oiga, pero sí va a dar lógica, ¿verdad? O sea, porque hablas de verdad y eso. Y dije, güey, pues di logos, ¿no? O sea, ¿qué más quieren que dé, no? Pero bueno, y entonces, ¿no? Acabó todo esto y recuerdo haberlo comentado con Rebeca Maldonado, ¿no? Oye, fíjate que me dieron esta oportunidad. Ah, qué chido, Emiliano, no, pues agárrala, güey. Yo le dije, no, no la voy. Ah, y recuerdo entonces que vi el organigrama de la Fundación Japón, digo, no, perdón, disculpe, acto fallido, del Liceo Japonés, y todos los puestos, siempre está organizado de tal forma que todos los puestos que llevaba un mexicano, había uno exactamente superior que llevaba un japonés, ¿no? O sea, había una relación jerárquica racial muy marcada, ¿no? Recuerdo, esto fue un miércoles que fue ese examen, y dije, no, no voy a agarrar esta chamba. Es buena chamba, paga bien, está cerca, me da prestaciones, puedo estudiar todo. No. Y me acuerdo que hablaron con Rebeca y dice, no, güey, no la voy a agarrar. Me dijo, ¿pero por qué? Le digo, porque me voy a pelear. Voy a pelearme con ellos y me voy a pelear con Fundación Japón y me voy a pelear con la Embajada de Japón y todos nuestros apoyos emocionales. Porque no voy a estar a gusto. No, me voy a bronquear con ellos. Entonces mejor me bronqueo con alguien con que no tenga nada que ver, ¿no? Eh, pero este es un ejemplo de presentimiento, pero obviamente causal. Porque es muy obvio por qué pensé esto. ¿Por qué te ejemplo largo? Porque como dices, aquí es muy raro causal. Pero por decir, si un día te levantas y dices, ¿sabes qué? Hoy no voy a salir. ¿Por qué? ¿No? ¿Sabes qué? Esto no, 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 ¿no? O sea, eh, eh, contaba, hay un viejo proverbio, al menos en mi barrio, no sé si son más comunes, que dice, cuando ya te metiste a tu casa, no vuelvas a salir, porque te van a matar. Es la ley. Si ya estás en pijama, quien te habla, güey, vamos a chilear, no salgas, porque te va a pasar algo, ¿no? Y yo conozco dos casos de personas que les pasó, ¿no? Y uno sobrevivió y me dijo, güey, ya estaba en pijama, ya estaba en pijama. Y me dijeron, jálate. Y se accidentó y quedó parapléjico. Ya estaba en pijama, güey, o sea, ya no tenía por qué salir. Y otro que les contaba una anécdota, otra vez creo que sí ves canal a veces, discúlpame si lo ves. Contaba la anécdota de que iba a salir y un güey y su tío lo intercepta ya en una vecindad y el tío lo intercepta. ¿Y dice, dónde vas, güey? Dice, ay, voy por unas chelas acá con eso. Dice, no, güey, ya no salgas. Quédate, güey, vamos a ver el partido, aquí tengo, no sé.
Ay, aguante, tío, ahorita vengo. No, güey, o sea, ¿qué te vas, güey? Mira, ya es bien tarde, vamos a comprar. O sea, le dijo como tres veces, güey, quédate, quédate, quédate. Y le dijo, no, tío, voy de volada. Se fue y a las horas entra una llamada y le dice, güey, esto es tu amigo, tal es tu sobrino. Sí, lo acaban de volar aquí en los Torres. Lo habían puesto para que viniera y lo mataron. Y, o sea, y te decía, pero ¿por qué se fue? Y yo no sé por qué le dije, güey, no te vayas, o sea, ¿a qué te vas? Que le dijo como tres veces, quédate, güey, ándale, quédate, quédate, ¿no? En fin, entonces, en algunos habría una relación causal obvia, serían un caso de. Pero si puedes entonces detectar algunos en que no se puede una relación causal, pero sí hay una relación significativa, será un ejemplo de sincronicidad, ¿no? O al menos así los distingue Jung, ¿no? O sea, entre la pura casualidad y la causalidad, habría un pequeño instancia de significaciones significativas, ¿no? Y esto va para lo último, ya para tener la clase de los términos, que ya vi que ya llegó la siguiente, que es eh, eh, Jung avanza el concepto de sincronicidad o lo propone, dice, ¿y si la relación de sincronicidad es el tipo de relación que ostentan la mente y el cuerpo? O sea, la psique y la materia. Y si ni psique ni materia se relacionan causalmente de ninguna forma, sino solo sincrónicamente, apelando a una naturaleza común. Y él va a ofrecer tres ejemplos de que concretamente la psique no está conectada causalmente al cerebro. Ejemplo uno, los animales. Dice, en animales con sistema nervioso extremadamente sencillo, reconocemos operaciones psíquicas complejas. Por ejemplo, en las aves. ¿Cómo pueden las aves hacer todo eso si no tienen un cerebro que pudiera tener este correlato? ¿Será que su operación psíquica no es cerebral? ¿O que no hay una ligación directa entre el tamaño o complejidad de tu cerebro y la tipo de actividades? Segundo ejemplo, las lesiones. Los casos de personas con lesiones cerebrales significativas que pueden seguir operando de forma medianamente normal cuando no tienen la parte del cerebro que hace eso. Bueno, hoy en el siglo XXI sabemos que el mito de la parte del cerebro se ha abandonado, ¿no? Pero, bueno, un poco la idea. Y el tercer ejemplo, otra vez, entendiendo por qué este texto de Jung fue tan controvertido, es las experiencias cercanas a la muerte. Dice, experiencia cómo se queda la muerte, la gente dice que algo pasa y entonces ven todo desde arriba, ¿no? ¿Cómo experimentas algo si ya estás muerto? Y más como tienes una perspectiva que no está mediada por tus sentidos. ¿Cómo puedes ver desde arriba cómo te están queriendo revivir, ¿no? Y pone varias instancias de este caso, de gente que da un infarto y le están queriendo revivir. Y que incluso describe, sí, güey, y te pusiste bien nerviosa, ¿no? Le dice a la enfermera, ¿no? Le dice, pero ¿por qué te pusiste tan nerviosa? Y le dice, no, no me puse nerviosa. Y dice, sí, hiciste esto y gritaste. Y dices, bueno, ¿cómo supiste si tú estabas muerta? Y, pues no había modo que me vieras desde ese ángulo, ¿no? En fin, ¿no? Eh, 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 Les dejo pues con una sugerencia y la retomamos la clase que viene, que por cierto todavía no les defino la lectura, se la subo al canal y al Classroom, ¿no? Porque estoy todavía seleccionando los pasajes. Pero cerramos con esta pregunta, ¿no? Decíamos al principio, eh, hemos hablado sobre la comunicación entre fenomenología y psicoanálisis de unilateral, o sea, ¿por qué la fenomenología no acepta el concepto de inconsciente o por qué le es complicado y bueno, toda la batalla? Ahora preguntemos al revés. Si el psicoanálisis se describe su método como fenomenológico, como descripción de lo psíquico en tanto psíquico, ¿por qué no practicar la reducción fenomenológica? ¿Qué es la reducción fenomenológica? El punto de partida de la fenomenología de Husserl. Esto es la suspensión del juicio sobre la existencia independiente de las cosas con relación a cómo se nos aparecen, ¿no? Decía Heidegger, la hipótesis peor sustentada que es la de la existencia independiente del mundo. ¿Por qué seguirla sosteniendo? ¿No? Entonces, cambiar la forma en que percibimos la realidad, no en términos de existen las cosas, luego una conciencia que se las representa, sino pensar que el hecho primitivo es el aparecer, ¿no? La presentación de las cosas a la conciencia, ¿no? Desde esta perspectiva, esta es la pregunta con la que cierro mi clase y quiero que le piensen y pregunten sobre esta la clase que viene. ¿No quedaría resuelto el problema de sincronicidad?
Si el hecho primitivo no es la materia y la psique separadas, sino, como ya lo escribió Henry, un monismo ontológico que es la base de la fenomenología, la idea del fenómeno que no es ni físico ni psíquico exclusivamente, sino es un acto de conciencia bipolar, o sea, que tiene los dos extremos. ¿No resolvería esto el problema de la sincronicidad? En otros términos, el problema de la sincronicidad no está construido sobre el hecho de que aún Jung mantiene un pie puesto en la posición natural. Esto es en la idea de que existe el mundo físico independiente en alguna perspectiva y el mundo psíquico por otro lado, y que se comunican después. ¿Qué le pasaría al psicoanálisis si practicara la relación fenomenológica? Y así. Muchas gracias, colegas. Ya estamos con tiempo encima. Si tienen preguntas o comentarios, les recibo afuera. Y los textos de la próxima clase, vamos a ver terapia existencial, pero todavía estoy seleccionando el artículo, ¿va? Muchas gracias, colegas, que me en YouTube. Nos vemos